Bueno, vamos a hablar del tópico sabiduría. ¿Qué es sabiduría en términos del Bhagavad Gita y dentro de nuestra filosofía de pensamiento, ¿no? En líneas generales, sabiduría podríamos decir que es un conjunto de conocimientos, ¿sí? Pero también podríamos decir que el concepto de sabiduría se aborda desde el punto de vista de quien posee sabiduría, ¿no? Una persona que posee sabiduría actúa de tal o cual manera, ¿correcto? Entonces estamos hablando de lo mismo. Como todo concepto a estudiar, sabiduría, el concepto conocimiento, que en realidad se manejan o se toman como sinónimos, uno puede tener diferentes abordajes, ¿no? Diferentes puntos de vista, diferentes miradas, y este sigue siendo el caso, ¿no? Por ejemplo, tengo en mis manos un objeto el cual yo quiero estudiar, quiero analizar, me interesa, y puedo decir, como un nivel de abordaje, de mirada, que es un objeto que está construido a base de una materia prima que se obtiene de los árboles. ¿Correcto? Y estoy teniendo una mirada del objeto. Ahora, es un nivel de profundidad, lo estoy viendo de lejos. De lejos, exactamente. Ahora, yo puedo decir que en mis manos tengo un libro, con lo cual me estoy acercando al concepto utilizando un término que está aceptado socialmente, que es libro. Con lo cual ya me voy aproximando. Puedo decir que tengo en mis manos un libro que habla de filosofía, que habla de espiritualidad. Entonces ya ahí tengo una aproximación, estoy un poquito más adentro, ¿no? Puedo decir que tengo el Bhagavad Gita que tradujo Srila Prabhupada y habla de Krishna, la suprema personalidad de Dios. Entonces ahí ya avancé un poquito más en lo que es el concepto de este objeto que tengo en la mano. ¿Correcto? Y ahí ya todos saben de qué estoy hablando, ya por lo menos profundicé. El concepto de conocimiento en el Bhagavad Gita también tiene diferentes abordajes, diferentes miradas y diferentes profundidades como para entender de qué se está hablando. Les sugiero que no se queden con lo que yo estoy comentando ahora, sino que profundicen, porque es un objeto de estudio de toda la vida este libro. Los conceptos que están vertidos acá son conceptos de estudio de una vida entera y de más de una vida incluso. Entonces, bueno, lo que yo voy a hablar en este momento es una mirada que ustedes podrían profundizar y que sería conveniente, ¿no?, para nuestras vidas espirituales. Así que bueno, no sé si estoy volando o qué, pero me parece como que... Así. Bueno, vamos a hacer una primera distinción así rudimentaria de que nos tenemos que poner de acuerdo, que es la diferencia entre material y espiritual. Porque estos conceptos como que están omnipresentes todo el tiempo cuando uno lee el Bhagavad Gita o cuando uno habla de conocimiento espiritual, conocimiento material. Entonces, quiero que nos pongamos de acuerdo en algo conceptual, inicial, rudimentario, que es la diferencia entre material y espiritual. Así que les voy a pedir si alguien me quiere ayudar y alguien me puede dar ese concepto, me puede dar esa diferencia. ¿Quién se anima? ¿Puede ser que material sea tipo lo tangible? Que se puede tocar, no sé. Material tangible, sí. Está bien. Y espiritualidad, tipo, que se puede percibir más allá de lo más físico. Está bastante bien. Sí, sí, sí. Lo espiritual es como más metafísico, diríamos, ¿no? Alguien que quiera... Es un nivel es un enfoque, como estamos hablando. Habría que... No, estoy bien. Gracias. Uno es el material. ¿A qué te referís vos a lo material? Eso es lo que quiero que me respondan. Que me den la respuesta entre la diferencia entre material y espiritual. La naturaleza material es perecedera y la naturaleza espiritual es eterna. Exactamente, esa es la definición más concreta de la diferencia entre material y espiritual.
Lo que es material nace y muere. Lo espiritual es eterno. El concepto de eternidad es complejo para nosotros porque es un concepto que implica no solamente que va a existir siempre, sino que existió siempre. No tiene nacimiento. Eso es espiritual. Y bueno, ahí partimos, ¿sí? Bien. Vamos a hablar de un concepto también que es importantísimo en relación al tópico de sabiduría o conocimiento, que es Jnana y Vijnana. ¿Sí? Jnana significa conocimiento adquirido y Vijnana significa conocimiento comprendido. ¿Correcto? ¿Qué significa conocimiento adquirido? Es un conocimiento que yo puedo estudiar, puedo leer y adquiero el conocimiento. Pero a la vez no solamente es un conocimiento que a mí no me interesa, sino que es un conocimiento en el cual yo estoy interesado, tengo cierta fe en ese conocimiento, pero todavía me falta la comprensión, ¿correcto? Y la comprensión en términos del Bhagavad Gita es cuando uno tiene la realización empírica del conocimiento. Ese concepto es Vijnana. Entonces, Jnana es un conocimiento el cual yo estudio, adquiero, de alguna manera me llega, alguien me lo puede referir y yo le deposito cierta fe. No es un conocimiento que solamente me lo van a referir y yo no doy crédito, sino que yo le doy cierta credibilidad y me interesa. Ese conocimiento me va a impulsar a seguir un proceso como para entenderlo empíricamente. Eso es Vijnana. Entonces, el concepto de conocimiento en el Bhagavad Gita a veces se está hablando de Jnana y a veces de Vijnana. A veces se está hablando de un conocimiento que se brinda y a veces se está hablando de un conocimiento que ya está realizado, que ya se experimentó personalmente. ¿Sí? Bien. Un ejemplo que se me ocurre, voy a ver si puedo referirlo bien, es el ejemplo de un antropólogo que estudia una cultura, como para entenderlo un poquito más. El antropólogo primero empieza a documentarse, empieza a leer, empieza a ver cómo funciona la cultura, pregunta, se capacita y tiene un conocimiento preliminar de cómo vive esa cultura. Eso es Jnana, ¿sí? También da un crédito, también le interesa, tiene cierto interés por la cultura, entonces dice, voy a tratar de entender cómo vive esta cultura. Todo este conocimiento que yo recibí, voy a tratar de comprenderlo. Entonces lo que hace en general es ir a la cultura y vivir como vive la cultura. Se levanta a la misma hora vive con ellos, come la misma comida, observa los mismos ritos, rituales, lee los mismos libros, y esto es un proceso. De Jnana a Vijnana hay un proceso, no es algo automático. Todo ese proceso también el Bhagavad Gita lo puede abordar como Vijnana. Muchas veces se habla de Vijnana como el mismo proceso, pero Vijnana en sí lo vemos como la realización del conocimiento adquirido. Y el antropólogo, después de muchos años de vivir con la cultura y de empaparse él mismo de la vida de la cultura, entiende cómo vive ese pueblo. Eso es Vijnana. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a dar la primera aproximación sobre conocimiento de cómo lo aborda el Bhagavad Gita. Se dice que una persona tiene conocimiento y es sabia cuando entiende la diferencia entre materia y espíritu. Ese es un abordaje, un primer abordaje, bastante rudimentario, ¿sí? Entonces, esa persona es sabia, tiene sabiduría. Entonces yo podría decir que nosotros somos sabios, porque hace un rato acabamos de definir la diferencia entre materia y espíritu.
entre espiritual y material, entonces somos sabios. ¿Es correcto eso? Bien. Lo que sucede es que ese conocimiento de que estamos hablando, el Bhagavad Gita lo aborda desde la persona que lo realizó, lo entendió empíricamente. Eso es Vijnana. La persona que entiende la diferencia entre materia y espíritu es la persona que conoce su verdadera posición, es decir, es un alma espiritual diferente del cuerpo. Srila Prabhupada en el Bhagavad Gita dice que esto es un nivel de iluminación. Esa persona tiene una iluminación. Conoce al verdadero yo. ¿Cuál es el verdadero yo? Espíritu, alma. Alma espiritual. No soy el cuerpo, soy un alma espiritual. Entonces, esa persona tiene un nivel de iluminación. Se dice que esa persona tiene conocimiento. Eso es conocimiento según el Bhagavad Gita. Eso es un nivel de aproximación. Ahora bien, vamos a avanzar un poquito más y vamos a ver un concepto superador, un nivel de profundidad mayor. También el Bhagavad Gita dice que una persona tiene pleno conocimiento cuando conoce la diferencia entre el cuerpo, la diferencia entre el espíritu, que es la propia alma, y hay un elemento más que se incorpora, que es Paramatma. Paramatma es un aspecto de Krishna, que habíamos dicho que es la suprema personalidad de Dios, que está expandida en cada uno de nosotros y observa todas nuestras acciones. Krishna, la suprema personalidad de Dios, no observa personalmente a cada uno de nosotros, sino es a través de esa expansión que se llama Paramatma. El Bhagavad Gita dice que una persona que se conoce a sí mismo, que es el yo, que es lo que se llama Jiva o Atma, que es el alma, se conoce a sí mismo, conoce el cuerpo material, que es la materia, y conoce al superalma, esa persona tiene verdadero conocimiento. Ese estado se denomina Brahma-bhuta. Bien, quiero que recuerden, en clases pasadas que se habló de la trascendencia, quienes estuvieron, Jagan Nivas habló de una entidad viviente que se la denomina de Stitadir Muni, que tiene ciertas características. Esa persona se hablaba de que está en la trascendencia. ¿Cuál es la trascendencia de la que estamos hablando? Es este plano en el cual la persona entiende empíricamente que es un alma espiritual, que es diferente del cuerpo, pero también entiende que hay una energía superior que es el Paramatma. No sé si alguien me quiere ayudar y recuerda cuáles son esas características de cómo se maneja. ¿Cómo camina una persona que tiene conocimiento? ¿Cómo se comporta? Cómo habla, cómo se sienta. Exactamente. ¿Y cuáles serían las alegorías? Humildad. Por ejemplo, de cómo camina. ¿Cuál es la alegoría que explicaba? Porque en realidad no le está preguntando cómo camina, sino... Cómo se maneja ante la vida. Claro, cómo actúa. Entonces, bueno, esa persona tenía determinadas características. Una persona que está ubicada en la trascendencia es una persona que posee conocimiento. Conocimiento es eso. Es estar en esa plataforma. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona llega a ese estado? ¿Qué pierde? ¿Qué le deja de interesar? Vida material. Exactamente. Ya no se esfuerza por satisfacer los sentidos. Sin embargo, como decía Jagan Nivas, esa persona sigue actuando dentro del mundo material. Pero ya no tiene interés por lo que sucede aquí. O sea, no tiene interés por usufructuar el cuerpo material y usarlo para sí mismo. Eso es un nivel bastante avanzado y es lo que llamamos autorrealización. ¿Sí? Bien. Eso es un estado de conocimiento. Otra descripción de lo que es conocimiento
que está en el Bhagavad Gita es que una persona pierde todo tipo de deseo de satisfacer sus sentidos. O sea, se dice que una persona tiene pleno conocimiento cuando todos sus esfuerzos están desprovistos del deseo de satisfacer los sentidos. Es decir, ¿qué es satisfacer los sentidos? Usar el cuerpo para uno mismo, usar el cuerpo como si fuera de uno. Pero una persona que tiene conocimiento y está ubicada en la trascendencia, sabe que el cuerpo material no es propio. Entonces no lo usa para sí mismo. ¿Correcto? Bien, eso es un estado de autorrealización. Bien, vamos ahora a hacer un nivel más profundo de conocimiento. Hasta ahí estamos que el conocimiento es conocer Paramatma, que es una expansión de Krishna en el corazón, conocerse a sí mismo como alma espiritual y conocer que el cuerpo es material y que Prakriti, la naturaleza material, es perecedera. Ese es el conocimiento que tiene alguien que está autorrealizado. Hay un conocimiento superior a este conocimiento, que es más perfecto y más elevado. Y es el conocimiento del cual yo les quiero hablar realmente porque es el que interesa para esta charla. ¿Cuál creen que sería ese conocimiento? La Suprema Personalidad de Dios, Bhagavan. ¿De dónde es que emana todo eso? Que empezar a tener una relación personal con la Suprema Personalidad de Dios, que el conocimiento nos lleve a tener una relación personal con Dios para poder llegar a ese nivel. ¿Alguien más? ¿Quién es Dios? El conocimiento nos lleva por ahí a actuar para... Bien, todos tienen razón. Hasta ahora habíamos hablado de cierto aspecto de Dios, habíamos hablado de la verdadera entidad viviente, que es el alma espiritual, y de la naturaleza material, que no tiene nada que ver con lo espiritual. Y el conocimiento que nos estaba faltando es el conocimiento acerca de Dios. Es decir, en términos de Jnana y Vijnana, que Jnana es un conocimiento dado y Vijnana es un conocimiento experimentado, el Jnana es Dios existe y está por encima de Paramatma y Dios tiene actividades. Dios no es una entidad viviente que está inerte en algún lugar y que por alguna razón mística creó los universos, etc. Dios tiene actividad, Dios es una persona. Ese es el conocimiento, dice Srila Prabhupada, más elevado y más perfecto de todo. El conocimiento que nos lleva a entender a la suprema personalidad de Dios es el conocimiento más perfecto y más elevado de todos. Y la forma de entender ese conocimiento es a través de lo que llamamos servicio devocional. Entonces, el conocimiento es Krishna, es la suprema personalidad de Dios, está por encima de Paramatma y al mismo tiempo yo puedo conocer a Krishna. Eso es Vijnana. Hay un proceso que nosotros seguimos para conocer a la suprema personalidad de Dios. Bien, estábamos hablando de un conocimiento anterior a ese, y Krishna dice en el Bhagavad Gita, Mama Ivanyo Chivaloke, Chiva Bhuta Sanatana. Él dice, ustedes son partes fragmentarias de mí. O sea, Krishna dice que las almas espirituales son partes fragmentarias, somos partes de Krishna, pero tenemos individualidad, ¿correcto? Eso es lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita. Luego Krishna dice algo que va a diferenciar el conocimiento anterior, que tenía un nivel antes de conocer que Krishna es la suprema personalidad de Dios, que dice, Manusyanan Sahasreshu, Kaschit Yatati Sidaye, Yatatam Apisidanan, Kaschim Mam Betitat Bataha. ¿Qué está diciendo Krishna ahí? Dice, de entre muchos miles de hombres que se esfuerzan en alcanzar la perfección, este es como un trabalengua, de entre muchos miles de hombres,
puede que uno se esfuerce por alcanzar la perfección. Y de entre aquellos que alcanzaron la perfección, difícilmente uno me conozca de verdad. Fíjense que está hablando de que hay muchos entre muchos miles de hombres, alguno puede que alcance la perfección. ¿De qué perfección estamos hablando? De lo que antes llamábamos conocimiento, que era conocer el yo, conocer Paramatma y conocer la naturaleza material. Eso es un nivel de perfección. Pero de esos, difícilmente uno me conozca de verdad. Con lo cual, esto implica que hay una posibilidad de conocer a Kriya de verdad. ¿Qué es lo que uno necesita conocer de Kriya? Bueno, estaba pensando en un ejemplo, porque para que se pueda entender la diferencia entre el conocimiento anterior, que uno conoce un aspecto de Kriya, porque cuando uno conoce Paramatma y conoce el verdadero yo, está conociendo un aspecto de Kriya. Paramatma es Kriya en el corazón, pero es un aspecto. Pero por encima de eso hay algo superior, que es Kriya persona. Entonces, ¿qué diferencia hay? Venía pensando un ejemplo para poder explicar esto. Y, por ejemplo, cuando yo, antes de conocer a Arjuna Saka, yo podía escuchar sus programas de radio y tenía un conocimiento parcial de Arjuna Saka, que era conocer su voz, conocer su opinión, quizá podía conocer su forma física porque lo pude haber visto en alguna foto, pero ese aspecto es un aspecto impersonal, porque yo no tengo una relación personal con Arjuna Saka, yo lo conozco a través de una pantalla. Claro, de una referencia. Yo conozco la opinión, conozco la voz, pero yo no lo conozco personalmente a Arjuna Saka. Ese aspecto sería como el aspecto Paramatma de Kriya. El aspecto Paramatma es un aspecto impersonal. Y para conocer a Arjuna Saka, siguiendo el ejemplo, yo me tengo que relacionar personalmente. Tengo que ir a la casa, tengo que invitarlo a comer a mi casa, conocer que tiene una familia, una esposa. Tengo que hacer una actividad práctica con él, tengo que poder hacer algo por él. Entonces estoy formando un lazo de amistad y estoy conociendo a la persona Arjuna Saka. En el caso de Kriya pasa lo mismo. El conocimiento perfecto del que estamos hablando, que Kriya dice difícilmente uno me conozca de verdad, es conocer a Kriya en sus actividades. Kriya tiene actividades y poder relacionarnos con él personalmente. Hay diferentes tipos de relacionamientos que uno puede tener con Kriya. Bien, para eso tenemos un proceso que Srila Prabhupada explica y que es el que nos congrega hoy a todos acá. El proceso tiene que ver con 3 pilares principales que son Sravanam, Kirtan, Smaranam. ¿Sí? Sravanam significa oír acerca de la personalidad de Dios, escuchar sus pasatiempos, escuchar lo que Kriya dice en el Bhagavad Gita. Eso es Sravanam. Kirtan es cantar los nombres de Dios, glorificar a Dios a través del canto del Santo Nombre. Que bueno, acá antes de esta reunión hubo un Bhakti Coro donde se cantó Hare Kriya. Después Gopal cantó muy lindo Hare Kriya. Ese es uno de los procesos, que es el Kirtan, que uno glorifica a Kriya, a la personalidad de Dios. Y luego tenemos Smarana, que es recordar a Kriya. Generalmente nos vamos de acá y cada uno hace su vida y bueno, lo ideal es tratar de recordar a Kriya. Cuando uno va a la verdulería y dice, bueno, voy a comprar, en vez de pensar que voy a comprarme unas papas para cocinarme y comprarme unas papas fritas, uno puede estar pensando, yo las voy a comprar para cocinarle a Kriya. Entonces lo que está haciendo es entablando una relación con Dios, porque el proceso entre el conocimiento, el jnana de que existe Dios
y conocer a Dios, que es Vijnana, es a través del relacionamiento. Porque como Krishna es una persona, uno tiene que entablar una relación, tiene que seguir un proceso y tiene que conocer a Krishna. Ese es nuestro proceso, conocer a Krishna. Ese conocimiento es un conocimiento que tiene diversas características. En principio es secreto. Raja Vidya, Raja Guhyam, Pavitram Idam Utamam, Pratyachava, Mandarmian, Susukan Kartun Aveyam. Es Guhyam, es un conocimiento confidencial. El conocimiento de que Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, no es algo que está... ¿Por qué es confidencial? Porque no todo el mundo, en general, muy poca gente se interesa por obtener ese conocimiento. Ese conocimiento está en los Vedas, que son libros que Veda significa conocimiento, pero el vasto volumen de Vedas está hecho para otras cosas, se utiliza para otras cosas porque en realidad es para el progreso material. Y el conocimiento de que Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, no se encuentra tan disponible porque la gente no quiere relacionarse con Dios, no le interesa. Y eso ya lo vemos. Y estamos hablando de esta era que es Kali Yuga. Y no solamente en Kali Yuga, sino en eras anteriores, en Dvapara Yuga, que es cuando Krishna viene. ¿Por qué viene Krishna en Dvapara Yuga y recita el Bhagavad Gita? Para restablecer los principios religiosos. Sí, ¿y cuál es correcto? ¿Y qué más? Matar a los demonios. Sí, también. Relacionarse con los devotos. ¿Y qué es lo que se perdió cuando vino Krishna? El conocimiento. La conexión, el Dharma. El conocimiento de que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios se perdió. O sea, Krishna dice, Evam param parapraptam, iman raja jayao viduhu, sakalene jamahata yogonasha parantapa. Lo que se perdió es una cadena de sucesión discipular en la cual Krishna instruye primeramente y el conocimiento va descendiendo. Este Bhagavad Gita llega a través de esa cadena. El conocimiento de que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios llega a través de grandes santos que van recibiéndolo y lo van refiriendo. Esa es la forma de que llega el conocimiento trascendental, el conocimiento acerca de Krishna, el conocimiento más perfecto y más elevado. Esa es la forma que llega ese conocimiento. Entonces Krishna dice, ese conocimiento se había perdido, entonces vuelve en la era anterior, o sea, vuelve, él desciende y recita nuevamente el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita, como habíamos hablado al principio, tiene varios abordajes sobre el conocimiento y la sabiduría. Pero el conocimiento más confidencial y perfecto, y es el resumen de este libro, y es el resumen de todos los Vedas, que son muy, muy vastos, es que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, es la causa de todas las causas, ¿sí? Ese es el conocimiento más importante, el más confidencial, el más perfecto y más elevado de todos. Y nosotros nos tenemos que considerar muy afortunados de que hoy estamos hablando de este conocimiento que está tan difícil de conseguir, ¿sí? Bien, a ver cómo seguimos acá. Bueno, como veníamos diciendo, el conocimiento es para conocer y entender a Krishna. O sea, el conocimiento primordial, que es el Jnana, de que Krishna es la Suprema Personalidad de Dios, Krishna lo refiere como para que nosotros sigamos un proceso y tengamos una relación con Él, que es lo único, lo más importante y lo que Krishna quiere. ¿Qué es lo que Krishna quiere? Que nosotros restablezcamos una relación que por algún motivo se perdió. Y nosotros, como almas espirituales, estamos en este mundo material, naciendo y muriendo en la rueda del samsara, sin entender que hay algo que está por encima, que es la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, el conocimiento más perfecto y elevado de todos es el conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios, y la forma de entender este conocimiento y por consiguiente entender a Dios
volver a relacionarse con Dios es el servicio devocional. Escuchar acerca de Krishna, cantar acerca de Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esa es la llave. Y recordar a Krishna. Así que bueno, creo que ya hablé demasiado. Si tiene algunas preguntas. Estamos bien, tenemos. Estamos bien. Raúl, te puedo hacer una pregunta, entonces, ¿cómo hace uno en la vida cotidiana, ¿no? Que no tiene quizás la suerte de escuchar kirtan constante o leer o estar con devotos que están leyendo y estudiando? Una gran personalidad que hoy cité, Arjuna Saka, me contó que él, cuando está desarrollando actividades en la casa, cocinando o haciendo alguna cosa, él pone YouTube, alguna clase de algún maestro espiritual. Hoy día YouTube tiene todo. Entonces uno está haciendo una tarea cotidiana y está escuchando hablar de Krishna. Y no es algo menor, porque yo, cuando él me dijo eso, dije, tiene razón, porque muchas veces uno está cocinando y está pensando cualquier cosa. Entonces, fue tan... esa instrucción que él me dio, pues él me lo dio como que él estaba haciendo algo, que es lo que él hacía, y nosotros con Verona lo empezamos a implementar en casa y de repente empezaron a escucharse clases de Srimad Bhagavatam, cosas que realmente nos... Cambia de letra, ¿no? Sí, nos cambió. Así que bueno, yo sé que sabías la respuesta, pero gracias por preguntar. ¿Y cuál sería el beneficio del alma conocer a Krishna? Entonces, en lo espiritual, ¿cuál es ese beneficio? Y el beneficio de conocer a Krishna es que, claro, está bien la pregunta, porque uno está hablando que es el conocimiento más elevado y perfecto es conocer a Krishna. La posición de tener un relacionamiento con Krishna es inconmensurable en términos de felicidad. Es un estado que se denomina Satchidananda, que es pleno de eternidad, conocimiento y bienaventuranza. Es decir, uno cuando llega al estado, porque es un estado, es algo que uno experimenta. La vida espiritual, en términos del Bhagavad Gita, es pratyaksha, es un conocimiento que se experimenta a través de la experiencia. Entonces, cuando uno está en ese estado, está pleno de conocimiento, entiende que es eterno. Pensá que nosotros acá, el mayor sufrimiento es, que lo que hablábamos al principio, es que nosotros creemos que somos, al estar identificados con el cuerpo y estar en el mundo material, creemos que vamos a morir, porque todo nace y muere. Y que morimos y vamos al cielo y ahí conocemos a Dios, con suerte. Sí, es más complejo. El cielo... Lo que quiero decir es que no hace falta morir e ir al cielo para conocer a Dios, que podemos conocer acá, estando en el cuerpo material. Si uno sigue este proceso fielmente, uno conoce a Krishna en este mismo cuerpo, no es necesario cambiar de cuerpo. Digamos, la obtención de la máxima categoría dentro de lo que sería un avance espiritual y dentro de Vijnana, que es lo que estábamos hablando, es conocer a Krishna, y en este mismo cuerpo uno ya puede entender que Krishna es la suprema personalidad de Dios y ya está ahí, a punto caramelo como para irse con Krishna. Gracias. Bueno, ¿más preguntas? En ese nivel ya la entidad viviente empieza a tener una relación, o sea, un bhava con Krishna, ya empieza a tener una emoción. Es un tema técnico bastante complejo. Bhava, en realidad, estamos hablando de relacionamiento con Krishna. Relacionarse con Krishna es raza. En Bhava uno todavía no tiene raza. Bhava es una emoción, es un sentimiento muy grande hacia Krishna, pero todavía no está en prema. Prema es el amor puro por Dios, que es el escalón máximo al que se puede llegar a través del servicio devocional, y en ese estado uno empieza a tener raza con Krishna. Raza es el relacionamiento.
Ahí empieza el rasa. Rasa uno puede ser Yanta rasa, Dasya rasa, Sakya rasa, Vatsalya rasa, Madhurya rasa. Son diferentes tipos de relacionamiento con Dios, arrancando por un estado de neutralidad, luego por un estado de servicio a Dios. Eso es uno ya tiene una relación verdadera con Dios. Como decíamos hoy en el ejemplo, ya tiene una relación personal, ya sirve a Dios, ya hace algo con Dios, tiene algo en la práctica, que diferencia de el estado anterior, que podía tener una relación con Paramatma, que es un aspecto de Dios, pero ese estado de relación con Paramatma es como más meditativo y no tiene la práctica de relacionarse directamente con Dios. O no entendieron nada o entendieron todo. ¿Y cuáles son las diferentes formas de servir a Dios? Buena pregunta. El alma autorrealizada en devoción por Krishna o en ese estado, lo único que quiere, según el Bhagavad Gita, es seguir los designios de Dios, la voluntad de Dios. Servir a Dios es hacer lo que necesita Dios. Si Dios dice, bueno, Krishna dice, necesito que vayas al mundo material a explicarle este conocimiento a la gente, el alma espiritual que ama a Dios dice, yo voy a donde sea, no importa dónde hay que predicar, no importa los sufrimientos que tenga que tener, yo voy al mundo material y predico el conocimiento. Entonces viene al mundo material y, como Srila Prabhupada hizo, traduce el Bhagavad Gita y lo trae a Occidente, porque Srila Prabhupada nació en India, no sé para qué vino acá, podría haberse quedado allá, vino acá y tradujo este libro y fundó los templos que fundó y todo lo que hizo, toda su gran vida. O sea, esa es una forma de servir a Dios. En realidad el alma no impone condiciones, el alma que está en ese rasa con Krishna. Lo único que pide es que hacer lo que Krishna necesita. Eso es un estado de bienaventuranza muy, muy grande. Muy, muy grande. Y los que no somos Srila Prabhupada. No, siguiendo el proceso uno llega. Por eso es que uno puede conocer a Dios. Ese es el kit. Eso es lo que viene Krishna a decirnos. Sí, en mi experiencia lo que voy observando es que la aplicación de los principios regulativos llega de manera directa, digamos, es como el camino certero y directo. Hacer las rondas, ofrecer los alimentos, llevar una vida así de continencia, no jugar no al azar, ¿no? Digamos, la aplicación natural de los principios regulativos da resultado. El tema es que tenemos que aplicarnos en hacerlo y en sostenerlo. Pero es certerísimo, digamos, es 100% seguro. ¿No es como decir? Claro, y decir 1 más 2 va a dar 3 y es así. Claro, este conocimiento es Pratyaksha Bhagavan Dharmyan. Brinda una perfección directa del ser, de lo espiritual, a través de la realización, de la experiencia, de esto que vos decís, del día a día. Se va percibiendo ese avance, empezar de repente a disfrutar de cosas que antes para uno eran totalmente ajenas. ¿Cómo puedo yo disfrutar de escuchar hablar de Krishna si yo no lo conozco? Bueno, al principio, en una etapa muy rudimentaria, cuando nos hablan de Krishna, nos dan el jnana, nos dicen Krishna es Dios, uno dice sí, puede ser, vamos a darle crédito. Está en una etapa que al principio le leen el Srimad Bhagavatam y la verdad es que uno no entiende, se duerme, dice ¿de qué me están hablando? Y es increíble que el proceso lleva a que uno empiece a disfrutar, escuchar hablar de Dios, de Krishna, de las actividades de Krishna. La verdad que es práctico y es así. Es un conocimiento entendido. Sí. Jnana y Vijnana son
conocimiento y entendimiento en la práctica son complementarios. Dice Jnana Vijnana Samambita, dice en el Srimad Bhagavatam, la persona que tiene Jnana y Vijnana es perfecta, tiene las dos cosas. Y en realidad yo pensaba que como ya estamos unidos al Supremo y Él ya está en nosotros y su amor ya vibra absolutamente en todo, lo único que nos queda, lo único y no tan único, es como purificar el estado de nuestra mente. Y la aplicación de las 16 rondas, la aplicación de los preciados alimentos, la aplicación de que sea lacto vegetariano, es como, no hay otra opción de que uno se purifique, ¿no? Porque no es un invento nuestro, es un conocimiento revelado que nos dejó. Claro, ese es el conocimiento Entonces, más cuando se perfecto. limpia el campo mental, se limpia el cuerpo físico, lo que queda es lo que es el amor del Supremo y nuestra conexión. Ese es un punto interesante porque uno, Ya es eso, ya es, digamos, ya existe. Todo lo que nosotros sentimos que está distante es la suciedad de la mente, lo que está empañando el corazón, lo que está contaminando el cuerpo material, que no tiene como esa percepción y que eso sea una experiencia. Pero ya es, digamos, ya somos en el Señor. exacto. Y lo que hay que resaltar en relación a lo que está diciendo es que uno, a través del proceso, empieza a dejar de tener intereses, o sea, los gustos que antes tenía los empieza a cambiar. Uno empieza, a través de ese proceso de conocer a Krishna, le empieza a parecer más interesante esto que vos decís, de cantar las rondas y seguir esa vida, ese sadhana, empieza a ser más importante que otras cosas. Uno empieza a relacionarse con lo que llamamos un gusto superior. El proceso, para redondear un poco, es lo que nosotros llamamos de Yukta Vairagya, que es conectar todo con Krishna. O sea, no hay ciertas cosas que uno no deja, no es que uno se va del mundo, se va a vivir a las montañas y se empieza a concentrar en cantar el santo nombre y escuchar lo que hablamos, escuchar acerca de Krishna y todo, sino que uno acá se va a Sierra de los Padres y se... No. Uno sigue su vida, realiza algunas modificaciones y conecta lo que uno hace con Krishna. Este Yukta Vairagya es unir todo con Krishna. Entonces empieza a tener un gusto superior. Empieza a dejarle de gustar otras cosas y empieza a gustarle lo que está relacionado con Krishna. Gracias. Pero se puede decir que Jnana está al alcance de todos, pero necesitamos un proceso para llegar a Jnana. Exacto, el proceso es... Sin el proceso yo puedo leer los libros, tener todo el conocimiento y no me entra. ¿Y no ponerlo en práctica? Y claro, Tengo que relacionarme con devotos y como que devotas. yo hago el proceso y obtengo Vijnana, o hago el proceso y obtengo Jnana, proceso, Vijnana, hay un orden. ¿Cómo llegamos a Vijnana? Claro, Jnana es el conocimiento y el crédito que uno le da. O sea, ese es el comienzo. Hoy estamos hablando de Jnana, estamos diciendo Krishna es la suprema personalidad de Dios. Ese es el conocimiento más perfecto y más elevado de todo. En términos de Jnana, lo estamos dando, lo estamos hablando, es lo que dice Prabhupada en el Bhagavad Gita. Y también estamos diciendo que hay un proceso para comprenderlo. Como decíamos hace un rato, el conocimiento más elevado y perfecto es el conocimiento acerca de la suprema personalidad de Dios. Y la forma de entender ese conocimiento es a través del servicio devocional, que es lo que estábamos hablando. Bhakti. Sí, Bhakti. cantar las 16 rondas o empezando a cantar, empezando el proceso. No hace falta que uno diga, bueno, yo a partir de ahora canto 16 rondas. Uno puede empezar el proceso y el proceso solo va llevando al Vijnana al conocimiento de Krishna. Primero es el conocimiento teórico, el Vijnana no es solamente, el Jnana no es un conocimiento que uno no le da crédito, sino para que sea Jnana uno tiene que decir, yo le doy un crédito a esto, va a ver, Claro. y me tiene que llevar a un proceso.
Y hay algo que dijiste vos que es interesante, porque uno puede conocer el Bhagavad Gita de memoria, pero puede no entender absolutamente nada sobre la suprema personalidad de Dios. El conocimiento es un factor concomitante al avance espiritual. Esto quiere decir que cuando uno avanza espiritualmente, Krishna da el conocimiento. ¿Sí? Dadami Buddhayogantam, dice Krishna en el Bhagavad Gita. Yo doy ese conocimiento para que ustedes puedan llegar a mí. Ese Buddhi Yoga, que es el conocimiento, la inteligencia, la da Krishna. Uno sigue un proceso y Krishna va dando esa inteligencia y va dando ese conocimiento. Y cuando una persona llega a un estado elevado, como mencionó por ahí Bonnie, de Baba, que son escalones muy altos en el servicio devocional, el conocimiento llega solo. Hay ejemplos de Vaishnavas que pasaban desapercibidos y que realmente eran sabios porque eran personas autorrealizadas, eran conscientes de Krishna. Pero claro, no se conocían el Bhagavad Gita de memoria, pero no importa, porque ese conocimiento, ellos perciben a Krishna, saben que Krishna es Dios, pero en la práctica. Ellos lo conocen personalmente a Krishna. Ese conocimiento es el verdadero, porque es Krishna en realidad el conocimiento. Gracias. Una de las últimas preguntitas, porque no quería por ahí que se extendiera tanto, pero vos explicás que para llegar a un conocimiento personal de Dios y para tener ese relacionamiento, uno de los servicios que nosotros podemos ofrecer es cantar 16 rondas, y nosotros lo decimos quizás con naturalidad, pero quizás no todo el mundo sabe a qué se refiere cantar 16 rondas. Bien. ¿A qué te estás refiriendo, digamos? Bien, el mantra que hoy cantamos, o sea, hablamos de 3 pilares, que son Sravanam, Kirtan, Smaranam, que es escuchar. Esto ya que estamos haciendo ahora ya es parte del proceso. Kirtan, que es el canto del santo nombre, cuando hablamos de 16 rondas son 16 vueltas, acá hay no sé cuántas hay, son 16 vueltas. Ahora voy a sacar el rosario que está acá. Tiene 108 cuentas, entonces uno va cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Hare Hare, y va avanzando hasta son 108, ¿no? Cuando llega, ¿no? Llega acá, da la vuelta y canta 16 veces este rosario. Ese es el estándar que Srila Prabhupada nos trajo a nosotros en Occidente, porque convengamos de que el estándar en India era mayor, entonces Prabhupada, como una misericordia especial, Prabhupada es el acharya. El acharya pone... Ahí está Prabhupada. Sí, gracias. Lo que tiene el acharya es que viene directamente de hablar con Krishna y está apoderado para dar un estándar para que todas las personas puedan tener ese relacionamiento con Krishna. El estándar lo pone él por su propia misericordia. No es ni siquiera Krishna, es el devoto, el deseo del devoto de traernos ese conocimiento que hace que ella disponga de los elementos como para que él pueda venir y nos pueda dar este conocimiento. Y él dice, bueno, en Occidente, él vino a Occidente y dijo, acá están en cualquiera, está difícil porque no, o sea, estamos hablando de conocimiento, hoy hablamos de diferentes tipos de conocimientos que acá no sé, un yogi, un gyani, acá no se sabía ni lo que era. Estados de trascendencia, de conocer el yo, de conocer la diferencia del cuerpo. En Occidente ni se plantea en ninguna fase de la educación de Occidente. Estudiar el alma espiritual diferente del cuerpo no es algo que esté planteado en nuestra propia cultura, en nuestra vida. Nadie nos habla de eso. Entonces Prabhupada dijo, bueno, en Occidente, para que puedan autorrealizarse, voy a bajar a 16 rondas por día como el estándar para empezar para avanzar espiritualmente y para conocer a Krishna. Gracias. Está respondido. Gracias. Y también, tengo una pregunta, hay también otros tipos de servicios, ¿no? No solo cantar rondas, que es importante, como venir a ayudar acá a
espacio Govinda que esté limpio, atender a la deidad, hacer otro tipo de servicio también para Krishna, Sí. ¿no? ¿Eso cómo lo podés explicar un poquito más? Sí, como dijimos, uno tiene que empezar a establecer una relación personal con Krishna. Entonces, una forma de empezar a entender es a través del servicio a los devotos. Entonces, de repente alguien dice, bueno, a ver, le doy crédito a que Krishna es Dios y todo, voy a meterme en el proceso, pero de repente me cuesta por ahí de estar, no sé, 2 horas cantando Hare Krishna en casa. Puedo empezar haciendo alguna ayuda a los devotos que están ahí en el espacio Govinda. ¿Qué puedo hacer? Y ahí Arjuna Saka nos va a guiar y nos va a decir, Los ocupa el servicio. puede venir al Bhakti Coro a estudiar cantos del santo nombre, cómo se canta, con técnicas vocales. También podemos decir que además de acercarnos a Dios, nos estamos como purificando con el servicio devocional. Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay servicios que no todos nos gustan, pero lavar las ollas, limpiar los pisos, pero bueno, también uno entiende que de esa manera está como adiestrando al ego falso y purificando karma, ¿no? Sí. ¿Es así? Sí, es así. Uno no lo ve como que quiere... cuando uno está en el proceso no quiere purificar karma, no está buscando eso. Uno está buscando conocer a Dios. Ese es el objetivo y es a lo que uno le apunta. Pero como algo inherente al avance espiritual y a empezar a conocer a Dios es lo que se llama quemar reacciones pecaminosas o reacciones de karma. Ese es otro concepto que me parece que lo vamos a tener que dejar para la próxima. El karma. Confirmado. Sonó la campana. Sonó la campana. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta o dejar un comentario? Acá. Sí, también hablaban de Paramatma, ¿no? Y comento, ¿no? Que también parte del servicio devocional es empezar a entender que Krishna está en el corazón de todos y poder llegar a ver, más allá de las diferencias, porque todos somos personas, tenemos personalidades, gustos, formas diferentes, el poder llegar a ver a Krishna en el corazón de todos, en ese relacionamiento, que somos como piedras torpes, que en la bolsita nos vamos friccionando unos con otros, el sadhu sangha hace que vayamos puliendo las cosas y cuando miramos a otro vemos que Krishna está en el corazón del otro también. Sí, es cierto. Uno le pide a Krishna en el corazón, eso es cierto. Uno cuando piensa en Krishna, medita en Krishna en el corazón. Lo que pasa es que, según los primeros rudimentos de esta conversación, donde yo hablaba de que entender el Paramatma es un aspecto parcial de Krishna, yo quizás estaba hablando de ciertos yogis o trascendentalistas como el Ashtanga Yogi o el que hace el Dhyana Yoga, que meditan en el Paramatma y que cuando llegan a su culminación, a la culminación de su propio sistema, conocen a Paramatma, lo conocen como algo, incluso lo ven como algo superior, entienden que es algo superior, pero todavía no entienden que detrás de ese Paramatma está Krishna. Por encima de ese Paramatma hay una persona que es Krishna. Entonces se quedan en esa meditación que no es algo menor, porque es algo es un estado de mucho placer, de mucho... uno también entiende que es eterno, o sea que automáticamente esa entidad viviente deja de sufrir. Pero le falta algo que es este conocimiento que es confidencial, que es trascendental, que es perfecto, que es el más elevado de todo. Le falta entender de que detrás de eso está Krishna, que es la suprema personalidad de Dios. Pero es cierto que nosotros lo vemos, para nosotros no hay diferencia entre Paramatma y Krishna, porque es Krishna. Sabemos que Paramatma es Krishna.